Hola a todos. Vamos esperando que se unan. Estamos esperando que se una Edgardo también. Hoy vamos a hacer un vivo en donde vamos a ver el Tantra y el Yoga. Vamos a ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Para eso está invitado Edgardo, que estamos esperando que se nos una. Y mientras tanto ustedes se van uniendo. Mientras tanto voy saludando a los que van entrando. Si tienen alguna pregunta, pueden dejar sus preguntas y las vamos contestando. Hola. Estamos viendo. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿me escuchás? Perfecto. Estoy viendo el tema luces. Ah, es un tema, el tema de las luces. Sí. Hola Moni, hola Carlos, hola Juan. Ahí hay un montón de gente que se va uniendo. Bueno, como les decía, hoy tenemos el vivo con vos, Edgardo. Eh, y vamos a ver tanto el Tantra, el camino del Tantra, como del yoga. Y vamos a ver las similitudes y las diferencias que ambos o ambas formas tienen. Y bueno, me gustaría que nos cuentes, yo te conozco a vos, a Edgardo es como amigo, colega, lo amo, lo adoro. Nada, así que contanos un poquito de tu recorrido, mira, ahí está Gustavo, hola Lorena, ahí se van uniendo. Hemos trabajado, hablo que con Edgardo hemos trabajado muchas veces, hace muchos años que nos conocemos, trabajamos en los retiros, en los encuentros. Ahora con la cuarentena no nos podemos ver, pero nos vemos con tecnología. Pero bueno, contarle un poquito a la gente quién sos, cuál es tu recorrido. Bueno, soy profesor de yoga acá en la ciudad de 9 de Julio, que está en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y hace muchos años que hago yoga. Desde el secundario, digamos, entré en la onda oriental por el karate do y bueno, después tai chi, yogas. Y ahora como que me especialicé en el yoga, pero siempre acompañado del tantra y otras cosas, pero está todo muy relacionado y todo, eh, como que todo viene de la India de hace mucho tiempo. Reconozco que hay gente que les baja la información por otros lados, pero el origen es allá en la India, desde como que lo primero de todo fue el tantra, si se quiere. Eh, el yoga fue, como su palabra lo dice, la unión y todo el mundo está de acuerdo con el yoga, porque ¿quién va a estar en contra de que todos somos uno y que está todo unido? Hasta que llegó el señor Patanjali, que es un sabio hindú del año 250 a.C. aproximadamente, y sentó la constitución del yoga, las bases del yoga, con los sutras de Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali. eh, que el primer sutra de Patanjali dice, ahora la disciplina del yoga. Como que en el aquí y ahora empezamos a hacer yoga. Ese es el primer sutra. El segundo sutra es, yoga es calmar los vientos o los remolinos de la mente.
Y así son 196 sutras, que fue las bases de los 8 pasos del yoga, el Astanga Yoga. El Astanga Yoga es un estilo, pero el Astanga Yoga de Patanjali son los 8 pasos que básicamente lo que se practica, son los yama, niyama, las asanas, las respiraciones, la introspección, concentración, meditación y samadhi, llegar al samadhi. Es Cuando, el camino. te hago una pregunta, cuando hablamos de pasos, estamos hablando como de niveles, como que nivel uno, nivel 2 y una cosa va llevando a la otra, o uno puede como empezar de cualquier lado. No, no, son pasos. Por ejemplo, llamas y niyamas son unas pautas personales y sociales, ¿viste? Como de limpieza, y son todas pautas que se pueden saltear, pero en realidad hay que ir haciendo esos pasos. O sea, Ok. porque el paso 3, que son las asanas, es postura. El 4, pranayama, respiración. O sea, para hacer las respiraciones tenés que tener una postura. Después sigue introspección, ¿te das cuenta? Mm. Entonces van como increyendo hasta llegar al samadhi, que es la autorrealización o la iluminación. Eh, por ahí no se los explicita bien de esa forma, o no se hacen o se saltean, pero en el corazón del yoga es el camino del guerrero, es esfuerzo y lucha y totalmente distinto al tantra, que es la aceptación instantánea, si se quiere. No hace falta luchar contra nada, aceptar. El fin de los dos es el mismo, es la iluminación, el samadhi, el orgasmo cósmico, pero como que son caminos. El del guerrero, el del yoga, es el de la lucha y especialmente para la gente muy mental. ¿Mm? Entonces que tiene que lograr algo porque si no logra a través del esfuerzo, como que siente que no es posible, que no puede ser tan fácil como sentarse y ya está, estar meditando. Sería algo así Eh, como ponerme una meta, digamos. sí, sí, tal cual. ¿Mm? Las metas y los objetivos son bien mentales. Eh, ¿Y cuáles entonces, son las metas? O sea, ¿cómo sería esto visto en el yoga? O sea, ¿cuál es la meta? ¿Es el samadhi, digamos? O sea, yo tengo que hacer estos pasos para llegar, atravesar todo esto como, vos decís, como un guerrero, como con esfuerzo, con dedicación, disciplina, no sé, me imagino algo así, para llegar al samadhi, digamos, a la liberación. para llegar, digamos, a la meditación, que no te puedo garantizar el samadhi, pero sí la Ah, meditar. ok. Ah, El ok, samadhi ok. es el octavo paso. O sea, hasta el séptimo, que es meditar, pues lo podés guiar a la persona. Ya después de ahí, no se sabe, Ah, ok, pero ok. es así, un poquito sería esa forma. Te puedo enseñar, o uno puede aprender las posturas, las respiraciones, cómo ir para adentro, cómo concentrarme, cómo meditar. Ahora, si de ahí pego el gran salto, bueno, a veces pasa o a veces te lleva varias vidas. ¿Y cómo, por qué surge el yoga, digamos? Seguramente va sabiendo cómo viene todo en la India, más o menos, me imagino que existía antes de Patanjali, pero a lo mejor, ¿no? Él lo habrá como, eh, no sé, te pregunto, ¿eh? Como estructurado, digamos. Claro, antes, ya te digo, el yoga estaba en boca de todos, si se quiere. Patanjali agarró un poquito de Buda, un poquito del Tantra, el contentamiento es bien tántrico, ¿te das cuenta? El Santoya. Un poquito de todos lados y armó esto que a partir de ahí es el yoga que conocemos, y especialmente el yoga físico es el de Occidente porque hay muchas, el mismo Patanjali cuando él propone sus formas de explicar el yoga, está el yoga devocional, todo que
es lo mismo, porque la cuestión es llegar al samadhi, a la iluminación. Y él El propone yoga, el varios, yoga, ay, perdón, no te escuché ahí. hay varios caminos dentro del yoga. El yoga de la acción es el yoga, el karma yoga, el del Gita, ¿te das cuenta? Para dar un ejemplo, una monjita que está en un hospital ayudando, esa está haciendo yoga, karma yoga, yoga de la acción. Hay otro que está cantando todo el día, devocional, un Krishna, ese es un yoga devocional. ¿Mm? Eh, Son distintos caminos, depende de las personalidades. Lo que llegó a Occidente a través de Francia, fue Francia y países nórdicos, el físico, lo que conocemos, el clásico yoga que se practica y uno dice yoga, que posturas Eh, difíciles, eh, pero no es el único yoga que existe. los otros yogas, ¿cómo serían? Y Eso, está el la yoga de acción la de la fuerza, monja, por ejemplo. ese es el karma yoga, de Sí, la o sea, acción. la monjita podría no hacer ninguna postura, pero estaría haciendo yoga igualmente, digamos, Por por su supuesto, sí, sí, acción, porque sí. su acción es de devoción, de acciones, digamos, de bien o de ayudar a los Sí, sí, demás, de servicio. Ok. tal cual. El Hatha Yoga, Hatha quiere decir fuerza, es el yoga de la fuerza, que es el típico de las posturas. Ese es el yoga más conocido. Pero los Krishna hacen un tipo de yoga devocional, cantan, y llegan a un estado meditativo y todo, a través del canto. Y está el yoga del conocimiento, gente que estudia, investiga y a través de la mente, digamos, sin hacer postura. En realidad como que todos los yogas tienen de todo, pero hay gente que por su personalidad y forma de ser, profundiza más en uno, porque aunque haga posturas solamente, siempre tengo algo de canto, algo de, no sé, un Shiva colgado, algo devocional, no sé si me explico. Sí, sí, Y, sí. y los que hacen solo devocional, algo de ejercicio hacen. O sea que están todos, y de acción también hacemos. Están todas estas variantes o especialidades, digamos, por un nombre de yoga, están metidas en todo, pero predomina más un tipo para una gente y otro tipo para otra. No, Ok. Según no sé la si personalidad que cada uno tenga, digamos, o a qué cada uno se sienta afín, digamos. tal cual, te lleva para un lado, te lleva para el otro. O sos más tántrico y profundizás en toda la parte tántrica del yoga. ¿Qué hay de tantra en el yoga? El saludo al sol es tántrico, está conectado con la naturaleza, se practica a la mañana cuando se pone el sol. Eh, todos los mantras es tántrico, todo el canto de mantra. Las pintadas de mandalas, de yantra, todo eso es tántrico. Está lleno de tantra, porque su origen, el tantra es más antiguo que el yoga, y tomó todas esas cosas. Por ahí la gente no sabe que es tantra eso, pero es tantra. ¿Y qué es lo que no Ponerse es tantra en el yoga, por ejemplo? y el tema esto de que es más mental, o muy mental, el de los pasos, toda esa estructura, y que el yoga tiene toda esa estructura tan vertical porque su origen es militar. Por más que a alguna gente no les gusta o les choca, pero todos los grandes jefes del yoga fueron militares. Buda era un príncipe. Eh, y así Mahavira, todos los primeros eh, han sido príncipes guerreros, ¿no? Que después, bueno, se convirtieron en monjes, lo que fuera, pero tiene una estructura donde hay eh, un el yogi, está el maestro de yoga, el gran maestro, el super maestro, tiene toda una estructura, linaje,
historia, todas esas cosas que es distinto al Tantra. Me gusta. Hablanos ahora un poquito me parece muy interesante esto que decís de los diferentes tipos de yoga o que Patanjali fue quien como que, según entiendo, estructuró, digamos, o ordenó el Así, yoga. ¿Yoga qué significa la palabra? unión. Es la misma palabra que yugo Mm, de los bueyes, que el yugo une al animal con la carreta o entre sí los animales cuando están tirando la carreta, es unión. Y yoga quiere decir eso, unión. Como tantra quiere decir red, entramado, bueno, todo muy parecido. ¿y qué sería unir qué? Estar uno unido con el todo, Ah, ok, la ok. unión de todo, es esa unión, que es una separación mental, porque uno está unido con el todo, no hay, Pero a veces pensamos que no. la mente te separa, pero si no estuvieras unido con el todo, no vivís un instante, porque estás unido a la tierra que se mueve en el universo. Comés comida que produjo el sol y los animales. Estás unido. La gente que permite que vos existas, desde el banco, el flaco que está ahí trabajando y manejando los datos y que te deja ir al cajero y sacar plata. Hay toda una red, toda una unión invisible que tu cabeza te hace pensar que sos un pobre tipo perdido acá, solo y olvidado, pero es tu cabeza. Claro, me gusta. Bueno, ahí para la gente que está escuchando, si yo a Edgardo lo escuché mil veces y me encanta escucharlo, si tienen dudas o cosas que a mí no se me ocurran preguntarle a Edgardo, pueden preguntarle lo que quieran, acá los leemos y los respondemos. Mientras tanto, contanos así como eso, ¿no? Contanos un poquito, ya hablaste del yoga y contanos un poquito del origen del tantra. Hace poco leí una cosa que hizo que me quedara un poquito más claro, digamos, decía algo así como que a ver, corregime si me equivoco, pero decía, el tantra lo incluye al yoga, o sea, en el tantra uno puede hacer yoga, pero el yoga no lo incluye al tantra, o una cosa así, como que uno está dentro del tuyo, del otro, una cosa así, ¿puede ser? Eh, para mí, ya te digo, el yoga incluye al tantra. El tantra es más amplio que el yoga. Fue primero, el yoga, te digo, está como estructurado, más el tantra no tiene estructura, no tiene libros como tiene el yoga, como tiene el Yoga Sutra de Patanjali. Y después hay otros libros más modernos que tienen 1500 años, ¿no? Sí, sí, re moderno. Claro. Eh, para mí, dentro del yoga hay mucho de tantra. Dentro del tantra no hay yoga porque fue anterior, digamos. Después sí puedo meter, puedo hacer cualquier cosa. Pero yo te digo, dentro del yoga hay muchas cosas que son tántricas porque vienen, fue posterior el yoga, no sé, lo que te decía recién, Claro, todo sería lo como que una beta, sería como o sea, nosotros en Tantra, por ejemplo, cuando vemos las fases de la vida, ¿no? O sea, como las puertas por las que uno puede entrar, nosotros podemos entrar en el Tantra desde, bueno, el sexo, nacimiento y muerte, de los sentidos, podemos entrar desde el conocimiento, bueno, etcétera, etcétera, tenemos 12 fases, y una de las fases es el cuerpo, y dentro del cuerpo es donde se dice que se incluye el yoga, ¿no? Como que, bueno, el yoga será físico, como vos decís. O sea, uno puede estar haciendo yoga estando en ese estado tántrico, porque digamos, o sea, según mi experiencia, el tantra es un estado, es simplemente como vos decís, es un instante, es espontáneo y es simplemente es como cambiar el chip y estás en ese estado, digamos, no tenés que hacer nada, no tenés que perfeccionarte, no tenés que ser otra persona que no sos,
digamos, no tenés que ir hacia ningún lado que no sea el momento presente, es simplemente como cambiar el chip y estás en ese estado iluminado, digamos. Y en la Sí, fase de sí. cuerpo, digamos, se puede, no sé, mi experiencia, por ejemplo, no es con, tengo bastante experiencia en el yoga de haber practicado, pero no como, no soy profesora de yoga, ¿no es cierto? No sé las bases de yoga, más de lo que vos me contás o mis amigos y colegas. Pero siempre digo que me hace acordar mucho a mi escuela de Kung Fu, ¿no? Como también jerárquico, marcial, toda esta cosa de llegar a determinado estado, la práctica constante, la disciplina, los preceptos, o sea, hay muchísimas similitud en este tipo de cosas que eran las que se hacían, ¿no? En los templos, bueno, en mi caso hacía Kung Fu, en los templos Shaolin. Y bueno, en mi experiencia personal hice Kung Fu muchísimos años y llegó un punto, digamos, sí, que trascendí, digamos, toda esa, esa estructura por diferentes cosas, ¿no? Por tanta práctica, por tanta entrega, que yo llegué a esa trascendencia donde no necesitaba pensar ni sentir que tenía que llegar a ningún lado, simplemente entraba en ese estado antes de encontrar el Tantra, ¿eh? Sí, Pero sí. trascendí todas esas formas, por decirlo de una forma. Sí, sí. Es como decimos, es instantáneo. Lo mismo que el Zen. El Zen, bueno, está dentro de la estructura de una religión. Tampoco tiene jerarquía, pero como el Tantra es instantáneo, o sea que yo llego al orgasmo cósmico, por llamarlo de alguna forma, instantáneamente, sin una preparación física, pero es tan simple que a la mente las cosas simples le cuestan. Dice, ¿cómo va a ser tan fácil? Entonces, para el que necesita explicaciones y trabajo, está el camino del yoga. Es lo mismo que el Zen. El Zen, vos te sentaste, ¿qué hacen los monjes Zen o lo que uno practica Nada. cuando nada? Se sienta y ya está. Y yo creo que es totalmente así. O sea, solo el hecho de sentarte, ya estás en estado meditativo. Porque uno nunca, normalmente, no se sienta de esa forma. No tiene los cuidados que tiene para sentarse, cómo pone las manos, cómo pone la cabeza, cómo respira. Según el Zen, en unos 12 segundos más o menos ya estás meditando. Y yo estoy de acuerdo con eso. Que no tiene nada que ver con el yoga, que tiene que hacer un montón de preparativos y esfuerzos y disciplina, que también estoy de acuerdo con la disciplina porque sin disciplina muchas cosas no las logramos, o sea, nos hace falta de la disciplina para Sí, es como eh, una guía también, es una guía, es una constancia, una perseverancia. dar una estructura para tu vida, ¿viste? Decir, bueno, yo le agradezco a mis alumnos que vengan a clase porque me organizan, me dicen, bueno, a esta hora tengo clase y me pase lo que me pase, doy la clase, porque la clase es como una obra de teatro, digamos, la función sale. Entonces, gracias a esa estructura y a esa disciplina, que yo veo por ahí, hay gente que dice, hace tiempo fue alumno mío y por ahí hace 10 años. Y yo pienso, bueno, desde ese momento que dejó hasta ahora, siempre di clase. O sea, él se acuerda de una clase que le hicieron mucho bien y bueno, por ahí qué motivo no siguió, que cosa que nos pasa a todos, que por ahí hay cosas que te hacen bien y sin explicación no las haces. Yo pienso, hace 10 años fue alumno y siempre seguimos con las clases. Él no vino, pero se siguieron las clases. Esa estructura se la agradezco al yoga y a mis alumnos que me obligan a dar clases y mantenerme en este camino del yoga y del tantra. Pasa también, el yoga tiene eh, buena publicidad, mucha publicidad, lo entiende todo el mundo. Te puedo decir, doy una clase de yoga y te entienden, o se lo imaginan de alguna forma. O decir una clase de tantra y no lo entienden mucho. No Entonces, lo bueno, entienden viene o piensan que es solo sexo. ponele, pero ni eso muchas veces. Pero bueno, viene una clase mía y yo les doy tantra dentro de la clase. Y listo. Ahí Gustavo dice, lo importante es simple, pero nuestro ego lo complica. Claro, sí, es así, seguro. Lo complica porque para el ego tiene que haber complicación, si no, no hay ego. Justamente es.
es el sentido del ego, la vida del ego es el conflicto y la complicación. Ahí Mimi Sí. dice hermoso. Hola Mimi. ¿Qué tal? Así que bueno, así estamos más o menos. Buenísimo. Si hay alguna duda o algo pueden preguntar. Creo que fue bastante claro, Edgardo. Yo no, como digo siempre, o sea, me encanta escucharlo y nada, aprendí un montón de cosas. ¿Cuál es la historia de Pantajali? O Pantajali. Mira, Patanjali. ¿Cómo llegó al yoga el hombre ese? O sea, ¿cómo dijo esto es yoga? De Patanjali no hay imágenes, no hay nada. Incluso en la India, vos pedís una estatuita de Patanjali, no hay como Shiva, Krishna, que te la tiran. Patanjali no hay tanto. Se conoce poco de él, no se sabe si fue una persona o varias personas que escribieron los Yoga Sutras. Mirá vos. Se sabe que más o menos fue en el 250 antes de Cristo. Por eso tomó cosas de Buda, fue posterior a Buda, más Ah, moderno que Buda. no es tan viejo el yoga. No, no, porque el yoga, ya te digo, es re viejo por el tema de eso, pero eh, la constitución del yoga en los Yoga Sutras de Patanjali es en esa época. También habla de yoga Arjuna con Krishna en el Gita, viste que van ¿Eso cuántos años dialogando. tiene? Eso es más viejo, debe tener, no sé, los indios siempre dicen 10.000 años, no existía ni la escritura, pero mandan toda, eso es re Todo 10, viejo. lo cierran ahí redondo, 10.000. Hablan, sí, hablan de yoga y todo, pero no el yoga de Patanjali, que él ya te digo, lo acomodó en estos 8 pasos. En Y no se dice y por qué llegó a eso, digamos, por qué llegó a ordenar eso. para darle una estructura y un orden que estaba todo desparramado y que yoga hacía todo el mundo y dijo, bueno, esto es yoga. Así fue nomás. Pero te digo, no se sabe si realmente existió o no existió o fueron varias personas. Pero poco importa eso. Para el ego importa. Por supuesto. Porque es así. Aparte que eso es bien occidental, el tema de las fechas, la cronología. Eso llegaron los ingleses y ordenaron un poco todo eso, porque los indios antes es más importante lo mítico, lo que te transmite la historia, que quién la escribió y cuándo la escribió, porque Claro, son todas contrario a como, Occidente. claro, son todas manifestaciones de la divinidad, o sea, porque todo está en el aire, todo está en el aire. Alguien, vos, yo, podemos bajarlo y escribirlo, pero no es algo que nació de mí, sino que me vino y me bajó. Por ejemplo, imagínate que desapareciera toda la matemática, ¿no? Que se destruyeran todos los libros, eh, se muriera toda la gente que sabe matemática, que las computadoras... De a poquito va a aparecer de nuevo. ¿De Ujú. dónde? O no? Seguro que va a aparecer la matemática o lo que se te ocurra. Todo está... Por eso a veces cuesta entender eso de que los antiguos sabios le bajaban la información y escribían un tratado de Tantra, estos Yoga Sutra, pero pasa eso, que por decirlo algo, en el aire está todo. Eh, No se hay canaliza tiempo. y baja. Se canaliza y baja. Sí, el Ahí, tiempo también es ¿cómo? mental. El tiempo es El mental, tiempo también es exactamente. mental. Ahí Gustavo pregunta, ¿Buda hacía yoga o tantra? En el caso de Buda, hasta donde yo sé, lo que es la vipassana, que es esa técnica, digamos, que él usó, es tántrica. La técnica vipassana es tántrica y está en uno de los sutras del tantra, del Vijnana Tantra, que hay algunos que le corresponden a la respiración, y él usó uno. Se dice que debe haber tenido un maestro tántrico. No sé qué pensás vos. Lo que te digo, Buda fue anterior al yoga. O sea, Ah, ahí hacía está. yoga porque yoga es unión. ¿No? Podés encontrar que hacía, porque
¿quién va a estar en contra de estar unido al todo? ¿Te das cuenta? Entonces, pero los yogas de Patanjali fueron posteriores a Buda y tomaron cosas de Buda. Muy, muy interesante y también lo veo muy, ahora entiendo por qué el yoga pegó tanto en Occidente, o sea, es re como, sobre todo el yoga, como vos decís, el físico que es el que conocemos y no el bhakti yoga, a lo mejor que es el devocional, que quizás es más oriental. Entiendo por qué pegó, porque va acorde, digamos, a la mentalidad occidental de tener que alcanzar metas, de perfeccionarse, de llegar a algún lado, de tener una guía, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, lo devocional es bien claro. El tema que hay gente que no le atraen las estampitas, ni los collares, ni los malas, ni pintarse, nada, pero te parece una pavada. Y a otros nos encanta, viste, todas esas cosas. Eso es devocional. Claro. Acá hay una persona, creo que hizo dos preguntas. A ver. Vos leela que... Eh, Ah, vos, yo no leo nada, no veo acá. ah, Dice, Marcelo dice, claro, al hablar de Tantro a muchas personas se les desvirtúa. Sí, sí, eso tiene que ver con, digamos, por lo que es conocido el Tantra, que en realidad hay un malentendido. La historia que yo sé es que los viajeros, digamos, de Occidente que iban a Oriente y veían todos estos rituales desnudos y qué sé yo, en la época, hasta donde yo sé, en la época victoriana, donde estaba tan prohibido y tan reprimida, digamos, la sexualidad, veían esto una oportunidad de tener sexo, hacer orgías de manera espiritual. Pero lo que pasa, lo que pasó y lo que sigue pasando, porque nosotros en la escuela de Tantra sigue sucediendo, que recibimos un montón de mensajes, es que el Tantra es subjetividad, es una experiencia interna. Entonces, si alguien que no hace tantra ve a un tántrico hacer de determinada cosa, no puede interpretar lo que el tántrico está haciendo. Porque a lo mejor el tántrico, no sé, por ejemplo, algo que solemos hacer nosotros es bailar y bailar y bailar como locos, y alguien que no es tantra dice, esto que están haciendo, ¿entendés? El que está afuera puede decir, esto están haciendo biodanza, o esto están haciendo, están bailando como locos, son unos locos. Es un estado que solo mientras estás ahí podés saber de qué se trata, eso en todo sentido, desde donde sea que el tantra se abarque, porque no es solo sexual, la sexualidad es una mínima parte, en realidad es un tercio de la primera fase, así que se puede hacer tantra de cantidad de formas, pero es cierto que la gente lo lee distinto, primero porque no tiene esa experiencia, y segundo porque nuestra sociedad está muy reprimida sexualmente, entonces hay como una necesidad de ese placer que no se tiene sin atravesar por lo que se requiere, digamos, para llegar a eso, ¿no? De hecho, no es tan fácil, digamos, eso, no hacer nada. Por ejemplo, algo tan simple como no hacer nada o sentarse, como decía Edgardo, es como, pero la mente, el ego va a decir, pero ¿cómo? No vamos a hacer nada, no tenemos nada que hacer, pero ¿a dónde queremos llegar con esto? Estoy aburrido, tendría que pagar el cable. Esto pasa. Eh, entonces ahí están las técnicas tántricas para entrar en ese estado de eh, instantáneo, como decía, de fusión, ¿no? De fusión con la totalidad. También Sí, sí, hace sí. una pregunta que dice, ¿por qué creen que aún es tabú tomar una sesión de masajes tantras? Si bien las personas se sienten cómodas hablando desde la virtualidad, a la hora de decidirse le cuesta. Y bueno, por todo lo que estamos hablando. No sé, Edgardo, ¿qué pensás vos? Sí, sí, hay cosas. Lo que pasa es que uno se mueve en un ambiente con gente que te parece que todo esto es muy natural o fácil. Pero sabiendo, no sé, uno habla de Reiki, parece que fuera algo súper conocido, pero no es tan conocido para todo el mundo. Y así un poco todo esto. El otro día escuchaba a una persona que había ido a una clase de yoga y en la segunda clase se terminaron abrazando todos y no fue más, porque le parecía una locura eso. Un abrazo que para nosotros abrazarlo como Pan de decir todos el los días. demonio, ¿no? El padre de todos los días, ¿viste? Y mucho abrazo, no un poquitito. Pero la gente de esas cosas
que a uno le llama la atención, no la practican. Te estoy hablando de un abrazo con un desconocido. Les parece una locura. Calcular todo el resto, de ahí para atrás. Pero un poco, yo creo que pasa eso, que uno, es lógico, se va rodeando de gente, de alumnos, todo que está vibrando más en la misma onda. Entonces hay cosas que te parecen fáciles, normales y comunes, tántricas, no tántricas, de relación, de comida, de todo eso, que no ocurre en el grueso de la gente. Y eso, mi evaluación es bien, se ve en las series y en las películas. ¿Qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen en una película? Porque una película, una serie, ponen cosas comunes para que la gente las Se entienda y las identifique. ve, identifique. Y una clase de yoga a veces aparece, de tantra no, y cosas por el estilo. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces ahí se ve lo que la gran masa hace y consume y ve. Y lo que no ves nunca es porque como que no existe. No es que no exista, pero que a uno le parece que es muy fácil y muy masivo y no es tan fácil. No, a veces Pero uno, me bueno, pasa a yo mí creo que que uno se olvida, va, a mí a veces me pasa que tengo que hablar con algún principiante o lo escucho, me pasó hace poco, ¿no? Donde di una clase de Tantra Body y estaba escuchando así a los que nunca habían, era la única vez que habían participado y escuchaba hablar de su experiencia, de lo que habían sentido y yo escuchaba, pero absorbiendo todo, porque para mí ya es conocido hace muchos años y a veces me olvido de cómo era yo antes de hacer estas cosas. Igual mi familia ya era un poco eh, creativa, ponele. Ya mis padres hacían kung fu, así que ya yo ya venía, digamos, de una familia distinta, por decir una forma. Aún así, el mío fue un proceso, viví un montón de cosas y cuántas veces tengo que hablar con gente que no hace nada, preguntarle, incluso en mi trabajo, bueno, ¿qué te gustaría aprender del Tantra? ¿Qué inquietudes tenés? ¿Qué dificultades? O voy viendo a la gente que voy atendiendo, porque cuando te metes tanto en una cosa es como que de alguna forma te olvidas que vos algún día estuviste ahí, tuviste que no sí, sabías, que sí, escuchabas del Tantra y te daba miedo y... sí. Y bueno, en mi caso no me explico o no entiendo por qué estoy donde estoy o cómo estoy. O vine de otra vida, porque no es como el tuyo. Mi familia nadie hacía Kung Fu, nadie de Oriente, nada. Y yo lo siento más cercano a Shiva que, no sé, a Jesús, que lo veo como buen flaco, no mucho más que eso, no muy distinto a uno. Lo puedo ver como un iluminado, como veo a otras personas iluminadas, pero no que es el único hijo de Dios. Esas cosas me parecen medio raras. Con esta concepción más que somos todos divinos y todos eh, somos Ishvara, digamos. Ishvara está en todo. ¿Somos qué? No escuché. Ishvara, es la divinidad. Ah. Ishvara. Bien, no sé si Eh, respondimos tu pregunta, Marcelo, pero una de las cosas que yo haría en tu trabajo es promover más información acerca del Tantra, acercar a la gente al Tantra, dar ejemplos concretos, como resignificar eso. O sea, lo que tenemos, los que enseñamos Tantra, es que tenemos que reeducar, digamos, a la gente, porque ya está el marketing del sexo, del sexo casi como pornográfico, o sea, una cosa así. Y si a mí me presentan ese marketing, a mí misma me daría como cosa ir a un masaje así. Entonces, hay que reeducar, y es algo constante, y lo que yo haría es de la manera más cotidiana posible, explicando qué es el tantra, qué es un masaje tántrico, por qué hace bien, qué es lo que hace, cómo perderle el miedo al masaje tantra, etcétera, etcétera, y de a poquito los alumnos o clientes que vayan a vos van a ir porque resuenan también con vos. No, no cualquier persona o alumno viene a uno, esa es otra historia. O sea, los que vienen es porque resuenan con uno. No, no son todos para todos. Tenés que encontrar a aquellos que resuenan con vos. y todo, la publicidad, el boca a boca.
O sea, no hay otra forma en estas cosas. Por más que uno haga un aviso o algo, no sirve. Nadie viene por un aviso. Viene todo por recomendación o porque a alguien le gustó el masaje que le dio Marcelo y le va a recomendar a otro. O sea que pasa, es todo muy personal, como todas estas cosas, ¿no? Ahí dice, Sin, dice, leí que Patanjali quiso sacar el yoga de que sea solo para monjes y para los brahman, que eran los sacerdotes, y hacerlo para que todos puedan llegar al samadhi, sin tener que retirarse a un monasterio. Eh, no sé. Lo que sí sé es que recién a principios del siglo XX hubo dos, tres maestros hindúes que mandaron a discípulos, y ellos mismos vinieron a Estados Unidos, especialmente empezaron a difundir el yoga. Porque hasta principios del siglo XX y mediados del siglo XX, digamos, el yoga el yoga y todas estas disciplinas eran solo para hombres y secretas, ocultas. Incluso vos andás por la India y no hace cualquiera yoga. No es común como en Occidente que ves a la gente haciendo yoga. Allá te ven que andás con un mato, que son medio yogi, digamos, y piensan que sos un yogi bárbaro. No, acá sabemos que cualquiera anda con un mato, pero allá como que no hay esa careta. Allá el que es yogi, el yogi en serio. Aparte los yogis son todos con rastifaria, están todos encerrados, hacen ayuno, son una gente muy rara. Los yogis que hacen votos de aislamiento, silencio y todas esas cosas. Pero hay pocos yogis. Y esto venía que hasta no hace mucho todo esto era para hombres y secreto. No se los transmitía a cualquiera. Que yo entiendo que estas cosas no son para transmitirlas de cualquier forma. De cualquier forma sería a través de internet, por ejemplo. Tantras. No es lo mismo que te lo transmita una persona en la cara y te explique a que lo leas en un videíto de YouTube. No es lo mismo. Un poco para explicar por qué hay que transmitirlo persona a persona. Es la forma, la mejor forma. Porque los sutras y todas estas cosas, como era Ayurveda, son dos hojitas, son pocas. Porque a diferencia de Occidente, todo lo oriental, los Yoga Sutras son 100 cortitos, como decía. El primer sutra es aquí la disciplina del yoga. El otro son todas, porque se transmitía oralmente, porque no había escritura, porque son muy viejos, y hacía falta un maestro que te lo explique. A diferencia de los libros occidentales, que son volúmenes gigantes, que vos leyéndolo y con dedicación podés llegar a entender algo, porque está muy explicado en palabras, en muchas hojas. En Oriente no, y en Tantra también, son un sutra, un aforismo. Sí, que son Y experiencias, digamos, ¿no? Cuando leemos un libro de autores, filósofos, qué sé yo, es como leemos como de manera intelectual, podemos hablar al respecto, no sé en yoga, pero con respecto a tantra no es algo que se pueda hablar, es algo que o tenés la experiencia o no tenés la experiencia, no hay, es experiencia, es como, no sé, ¿sabés andar en bicicleta o no sabés andar en bicicleta? O sea, ¿andaste en bicicleta o no? Yo te puedo hacer una teoría de cómo es la bicicleta, de cómo se anda, de cómo van los pies, pero si no anduviste en bicicleta, no tenés la experiencia. El tantra, en el caso del tantra es eso, es experiencia. sí, sí, es experimental y es el tema de que estas cosas están transmitidas en sánscrito y tienen como interpretaciones. Entonces, depende de quién te la está explicando, cambia, pero le hace falta una explicación, porque son palabras muy escuetas, el aforismo original. Por eso no hace falta un maestro para todo esto.
Claro, porque Sin todos somos distintos también, y lo que hace el maestro es guiarte hacia ti mismo, y entonces no somos todos iguales. El maestro lo que va a hacer es va a abarcar, por ejemplo, en el caso del Tantra, el mejor camino para uno, no para el otro, para el alumno o el discípulo. No, no es que todos los sutras son para todas las personas. Yo misma hay sutras que me conecto y otros que hasta por ahí los entiendo. Otros que decía Hoyo que algunos sutras son para gente un tipo de gente que ya no existe más, eh, etcétera. Somos Sí, sí, sí. distintos todos, tenemos más facilidades algunos en algunas cosas que en otras, etcétera. Pero el maestro lo que tiene es que te lleva a un lugar donde él ya estuvo. O sea, vos sin Claro, el maestro podés llegar, pero por ahí te lleva muchas vidas. No es que no vas a llegar, vas a llegar, pero es más trabajoso y más largo. El maestro te dice, mira, hace esto, esta es la papa, esta es la técnica. Digamos, como cuando querés hacer un ejercicio difícil solo, es una cosa, pero cuando viene el profe y te dice la técnica, chao, te sale el paro de manos, el paro de cabeza, porque hay una técnica que te ayuda un montón. claro, te da el Pasa, atajo para llegar ahí. sí, sí, es así. Esa es la, la gran bendición cuando uno consigue un maestro. Que, Bien, sí, sí. que el de eso que, esa frase tan común de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y es así. Cuando vos estás punto caramelo, te cae el maestro. Porque lo importante no es el maestro, es el alumno. Sí, el maestro El ya maestro, llegó, el maestro no, claro. no necesita. Aunque ves muchos maestros que tienen mucho ego y que salen por la tele y por todos lados, pero es un tema de ego. Que está bueno también eso, porque el maestro, aunque sea trucho y malo y todo, si a vos te ilumina, ya está. No sé si me explico. El maestro puede ser muy malo, pero si a vos te sirvió, bárbaro, Lo que importa es uno. seguro. Para que A ver, después empezar a decir, este maestro es así, esta que te das cuenta de cosas. Pero por ahí, ese que es medio trucho, te sirve un montón. sí, o te sirvió en algún momento también. ¿No? Sí, tal cual. Acá Marcelo dice, totalmente de acuerdo con ustedes, gracias. A ver, estoy viendo. Acá hay, a ver. Siempre explico, Marcelo dice, siempre explico que es una filosofía de vida y, por ejemplo, en un masaje tantra buscamos la iluminación espiritual, utilizar la energía sexual para mantener una salud óptima y sin sexo. Cuesta entender. Sí, yo lo entiendo, pero, y seguro Edgardo también, pero una persona que no sabe nada, le menciona sexo, salud óptima, a lo mejor es un poco abstracto, o qué dijiste, iluminación espiritual también. ¿Cómo no, o sea, cómo no va a costar entender, ¿no es cierto? Como que es como, ¿y qué es la iluminación? Me pongo un poquito y me ilumino. No sé, en mi trabajo, siempre, en mi trabajo trato de ser lo más terrenal posible, ¿no? Lo más 2 más 2 4, señora. Eh, Justamente para eso, para que le sirva a la gente, para que lo entiendan. No sé si lo podemos ayudar a Marcelo, que está ahí. Eh, a lo mejor lo que te serviría, que te recomiendo, es la escuela que tiene Juan, que es de escuela Shine Om, si no me equivoco, que él ayuda a los profesionales holísticos a tener esto más claro, cómo comunicar, qué comunicar, cómo hago para bajarlo a la gente, que es en realidad lo que hicieron los grandes maestros, ¿no? Los grandes maestros se fijaban en a quién le estoy hablando, o sea, desde el lado del maestro, hablamos recién desde el lado del alumno, pero desde el lado del maestro tenés que fijar a quién estás hablándole y cómo hacer para transmitir. La transmisión es algo que no tiene que ver con qué palabras uses, tiene que ver con el mensaje, por decirlo de una forma. Y el mensaje, en mi caso, por ejemplo, siempre me manejo distinto, lo explico de maneras distintas y si me escucha otro me puede malinterpretar también. Me fijo en la persona a la que se lo estoy diciendo.
Así que bueno, creo que eso en tu trabajo te puede llegar a servir, como para aprender esas cositas que tienen que ver con la comunicación. Ya le dijiste sexo a la gente y tenés dos opciones, o vienen solo lo que le interesa el sexo, o los que huyen del sexo les cuesta. Eh, Uy, se acabó. Dice, ahí Sin dice, me está resirviendo todo lo que escucho, gracias. Qué bueno. Gustavo dice, una meta sería hacer más simple nuestra vida y seguir el camino hacia la iluminación. Sí, sí. El tema es no complicar la vida y, y a veces preguntarse si una cosa es mental o- o no, digamos. Si tal cosa es mi mente la que lo está manejando o es de otra forma, ¿no? El tema mental es muy interesante porque uno en este camino empieza a fijarse más en la mente, en cómo complica las cosas la mente, para qué hace falta, a veces hace falta, es muy útil para muchas cosas, pero para muchas otras cosas nos complica la vida de una forma tremenda. Y por eso buscamos la meditación, justamente para calmar la mente y que está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la mente. Eh, es muy fácil decir el tema de dejarse fluir, ser flexible y todas esas cosas, pero bueno, hay que llevarlo a la práctica en el día a día. Sí, yo a Gustavo lo que le contestaría es, depende cómo lo veamos, ¿no? Si del yoga o del tantra, pero desde el tantra no hay un camino hacia la iluminación, sino que la iluminación puede suceder ahora y la iluminación es estar en el momento presente, el estado de presencia, estar presente. Y cuando decís una meta sería hacer más simple nuestra vida, es como a mí me provoca como mucho trabajo. O sea, ya me la estás complicando. Y particularmente, que lo siento en el cuerpo, no sé si te sirve, puede ser que no también, pero una de las cosas que se pone dura así cuando resistimos es la panza. Creo que la panza es un buen indicador si estoy haciendo, si estoy viviendo simple y fluyendo o si estoy reteniendo, ¿no? Y soltar la panza, por ejemplo, lleva a eso. Justo hoy estábamos haciendo Tantra Body y una de las alumnas me dijo, lo que pasa cuando yo siento la panza, dice, siento que no tengo control, que como que, wow, y otra vez la panza se pone ahí como dura. Y creo que si hacemos eso en todos los aspectos, con dolor, sin dolor, cocinando, no cocinando, cada vez que está ahí como la panza arriba, como soltar, 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 dejar ser, fluir, lo que se llama soltar, dejar ser, fluir. La vida es simple en realidad. Es como dice Edgardo, es la cabeza la que es la que interpreta la situación, no la situación en sí. La situación, como decía Buda, el dolor existe y punto. A lo que él llamaba el sufrimiento es hasta esta cosa que le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta. El sufrimiento sí se puede evitar, pero el dolor es parte de la humanidad, es parte del cuerpo. Sí, sí, el tema de iluminación, que es re interesante, se podría definir como la plena conciencia. Si vos estás consciente, como que estás iluminado. Como para simplificarlo mucho y ponerle alguna palabrita que no se puede explicar, pero la palabra clave de todo esto es conciencia, ser consciente. Aunque incluso en los momentos que no sos consciente, ser consciente que no sos consciente, digamos. Exactamente, Pero como decía Gurdjieff. eh, la conciencia es la clave de todo esto. Y después lo que llamamos iluminación, que digamos es ese estado de transformación que sucede, que puede suceder en un ser humano, sucede por un estado de gracia, digamos. Entonces, no puedes tener como meta porque no puedes controlarlo en cierta forma, simplemente sucede, pero sí que para que suceda podés practicar la presencia, digamos, la conciencia, la presencia. Eh, Sí, sí. Eh, puede suceder, pero como decía Picasso, que la inspiración me encuentre pintando. Así que como
puede suceder, pero si estás en el camino, lo estás buscando, tenés más posibilidades. Si la tenés en mente todo el tiempo y puede ser que no suceda, porque a lo mejor estás esperando algo también que no sabes No, cómo se ve, cómo se no, siente. ya es un tema mental, pero una cosa es tener una vida loca en todo sentido y esperar que te ilumine de casualidad. Exactamente. La disciplina. Rodrigo dice tal cual la panza gran indicador. Sin dice, me tengo que ir, me miraré lo que queda de este directo si lo suben. Gracias, gracias, gracias por tan lindo, enriquecedor ratito. Les abrazo. Gracias a vos por escuchar. Rodrigo, cuando sos consciente de que no estás consciente. Exactamente. Eh, creo que Gurdjieff decía, cuando estés distraído, estate atentamente distraído. Acá hay otro comentario. Tantra Henryu dice, el tantra sin meditación no es tantra, la iluminación ya es. Está en la mente suprema, acallar la mente, estar en meditación silente. Y no hay que buscarla, llega cuando corresponde. Algo que sirve de todas formas es, bueno, es una técnica, pero bueno, no es el momento para enseñarla, pero es la gran ley de la magia, que es, digamos, vivir ese estado, que uno espera ese estado iluminado y en el momento presente. Es vivir el deseo, si uno tiene el deseo de iluminarse, vive ese deseo en el momento presente, lo que uno quiere sentir y llega. Pero no es que uno lo hace para eso, sino que uno lo hace para estar iluminado en el momento presente y llega. Sí, sí, hay un sutra de Patanjali que trabaja eso. Bueno, gracias Ed por todo. Ahora queremos sentir tu meditación para encontrar el silencio interior. Ya que hablamos tanto, ahora vamos a encontrar el silencio. Bueno, hacemos una meditación cortita. ¿Eh? Vamos a cerrar los ojos. Me conecto con la respiración. Me voy alejando de los sentidos hacia adentro. Voy cortando lo que huelo, lo que veo. Aunque tengo los ojos cerrados, aparecen colores o imágenes. Lo que siento en la piel, en la boca, el gusto, los sonidos. Voy hacia adentro y observo qué hay adentro. Nada más que eso. ¿Qué hay ahí adentro? En mi interior. Hay sonidos, hay voces, hay alguien. ¿Quién está ahí adentro? Hay cosas. ¿Qué hay adentro?
Bueno, lentamente vamos volviendo de este viaje interior, a ver si había sonido, silencio, gente, qué había dentro. Volvemos a conectarnos con el medio ambiente a través de nuestros sentidos, nos reconectamos y lentamente vamos volviendo a sentir la respiración y el entorno. Sin prisa, el tiempo de cada uno. Podemos ir abriendo los ojos y disfrutando de este momento. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, contar algo. Realmente después de una meditación uno queda un poco colgado y tiene pocas ganas de hablar. Y hay otra gente que tiene muchas ganas de contar lo que le pasó. Así, hay de todo. Romy me pidió una meditación corta, esta fue breve, pero ¿qué encontraron? Power. ¿Está bien? Ahí Gustavo dice dos grandes maestros y Tantra Henry dice gracias. Bueno, si alguien quiere compartir lo que sintió. A veces me pasó una vez que me apuré porque pensé que nadie comentaba y era por el delay. Hay un poquito de delay. Así Claro. que Rodrigo dice gracias. Bueno, yo me sentí muy al toque, estaba, dice, me fui adentro, al centro. Muy bien. Encontré el silencio, por lo menos hoy. Y sí, Depende del día, nunca se sabe. nunca se sabe. Lorena dice gracias, Marcelo dice gracias, me encantó el vivo, Bueno, me alegro. qué lindo. Viviana dice muchas gracias. Se pueden sumar para el seminario de Tantra y Yoga. Y bueno, pueden ver el vivo y todos los vivos que hay en el feed de Tantra Vitalidad todas las veces que quieran. Pueden contactar con Edgardo. Edgardo, ¿cómo se llama? Rayita de abajo, yoga. Si quieren clases de yoga, no sé, ¿das clases de yoga online? ¿Sí? Por Zoom. Buenísimo, Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, hora de buenísimo. Argentina. Hora de Argentina. Si no están en Argentina, pueden hacer la conversión. ¿Alguna Sí, sí, sí. meditación? ¿Qué estás dando? Clases de yoga en ese Clases de yoga. horario. Sí, sí. Bien. Eh, y después sí, sigo presencial siempre y bueno, nunca paramos. A pesar de la pandemia y todo, dimos todo el tiempo. Y por Instagram se pueden comunicar con vos si te quieren contactar. Sí, 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 Buenísimo. sí, tranquilamente. Y Bueno, cualquier duda o consulta también, manden sí, manden mensajito. mensajes, pueden escribir acá mismo en los comentarios que les respondemos, o al Nosotros, privado de Edgardo o al privado de la escuela. sí, o te lo mandan a vos y vos me lo reenviás. Sí. Sí, El que quiere conectarse se puede conectar. exactamente. Bueno, muchas gracias, Ed. Sabes que te adoro y me encanta escucharte y me encanta este tema del tantra y yoga, porque creo que es una duda de mucha gente en realidad, ¿no? Eh, Así que nada, te súper, súper, hiper agradezco. Bueno, Rumi, esperemos que
Se reactive reactive la todo el presión, tema. los Sí, retiros. los retiro, eso, los extraño, los Queremos un extraño mucho. retiro. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, Hoy sí, sí. estuvimos hablando con las chicas, puede ¿Cómo ser. no? Sí, si nos dejan. Pasa que si afuera no te dejan, estamos complicados. Claro. Pero bueno, podemos proponer, aunque sea. Después vemos. Sí, 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 seguro. Bueno, Bueno, gracias Romy, a todos, muchas gracias a gracias los por que se unieron. invitarme, como siempre. Y te mando un beso grande y yo también te recontra quiero. Gracias, gracias a todos. Chao. Chao, chicos. Hasta luego.